Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Nos encontramos, como siempre, con el rabino Moisés Chicurel. Hola, rabino, ¿cómo está? ¿Qué tal, Nadia? Qué gusto, una vez más. Al contrario, el gusto es mío porque hoy tenemos un tema muy interesante, que es todo lo que hay alrededor de una boda judía. Así que quédense con nosotros en Las Cosas Como Son. Hola, rabino, ¿cómo está? Pues primero que nada, gracias por su tiempo y vayámonos de lleno a la primera pregunta. Resulta que a veces lo que más puede sobresalir de una boda judía, si nos metemos en internet y vemos algunas fotografías, es un techito. Lo voy a decir así tal cual lo pregunta la gente. ¿Qué es ese techito que entiendo que en hebreo se dice jupá, pero qué es y qué significa que nunca falta en las bodas judías? Bueno, la boda, como bien lo dices, son representaciones que hablan sin hablar. Sobre todo, vamos a encontrar elementos que transmiten el significado de la boda. El significado principal de la boda es de que estos dos individuos solteros, separados, que cada quien tuvo su vida, su historia, entran a un techo que representa su casa para unirse dentro de ese techo. Vamos a ver en la boda judía varias situaciones que tienen que ver con cubrir, con tapar y con unir. Entonces la jupá, que es lo más notorio, representa esa parte de la unión que se debe de dar en una casa. Antes cada quien estaba en su vida, ahora entran hombre y mujer, a veces solos, a veces acompañados por la familia nuclear, al techo que en hebreo se dice jupá. La palabra jupá significa un techo que cubre. Eso implica que ya abandonaron su soltería, dejaron esa parte atrás y entran al jupá para estar cubiertos en el mismo techo. Interesante y así de fácil se explica, pero hay muchos elementos más. Por ejemplo, tenemos la situación que el hombre, el novio, le da de beber algo de vino a su novia, futura esposa, y también además la cubre con el manto de oraciones. A veces lo vemos, a veces no. ¿Qué significa esto? Ok, vamos a ver cronológicamente cuáles son las veces donde se cubre a la novia y también el tema de por qué se le da vino. Entonces, esto es muy interesante. Primero, la novia entra a el lugar donde se van a casar, normalmente en la sinagoga, y el novio ya debe de estar esperándola. O sea, el novio entra primero y está esperando a la novia, pero la novia camina solo hasta la mitad de la distancia y entonces el novio va a buscarla. Eso significa que el hombre siempre tiene que tener esta iniciativa de buscar y de ir hacia su futura esposa en este caso, o su esposa cuando ya estén casados. Hay una frase muy famosa de esto que decimos en Shabbat, siempre que recibimos a la novia, que es Shabbat, es Leja Dodi Likrat Kala. Vamos, se dice uno al otro, tú que eres querido por mí, acompáñame, vamos a buscar a la novia. En ese caso Shabbat, pero también a la novia real hay que ir a buscarla. Eso implica que el hombre tiene que tener una iniciativa de ir hacia su futura esposa, una vez que ella ya también caminó hacia él y tienen que encontrarse, hay un punto de encuentro. Cuando se da esto, entonces el hombre cubre a la novia con un velo. Esto va a sonar patriarcal, pero es así. El hombre tiene, de acuerdo a la Torá, la responsabilidad de cuidar, proteger, y lo que le está diciendo es, tranquila, tú vas a estar conmigo, estás dejando a tus papás que te acompañaron hasta acá y estás segura. Estoy tomando la responsabilidad de protegerte, de nunca vulnerarte, de tenerte y de cuidarte. Entonces, puede sonar patriarcal, pero es la obligación del hombre y eso es lo que tiene que saber. Y también por eso él se va. Lejado 10, vámonos. Quiere decir, me voy de mi soltería y de mi vida egocentrista, que solamente he pensado hasta este momento en mí. Me voy de ahí, lejá es vamos. ¿Me voy de qué? Me voy de esa situación donde estaba yo acostumbrado a vivir solo y fluctuante y sin responsabilidades, y voy al encuentro de la novia, que la mujer es el arraigo del hombre,
y a través de las responsabilidades que recibe el hombre, entonces también eso le da estabilidad, por eso la cubre. Luego van caminando juntos, primero los novios hacia la jupá, hacia el techito, y los papás atrás. A veces los papás se nos adelantan y como que por la emoción caminan así. Luego también hay varias cosas chistosas que llegan a suceder en las bodas, pero lo correcto es de que los novios caminen por delante y se les explica, muy pocas veces se confunden, y llegan a la jupá. Cuando llegan a la jupá, entonces se vuelven a cubrir, esta vez por el techo, que es lo que decíamos antes, y después luego hay una serie de bendiciones, primero 2 bendiciones y luego 7 bendiciones, que son maravillosas, pero después de decir las primeras 2 bendiciones y colocar el anillo, me imagino que llegaremos a explicar eso, se vuelven a cubrir esta vez, de acuerdo al ritual sefaradí. También algunos judíos europeos lo hacen, pero originalmente esto es mucho más de acuerdo a la tradición sefaradí. Se vuelven a cubrir con un manto, que en este caso es el talet, que se utiliza para rezar. Siempre que los judíos rezamos nos cubrimos con un talet, que tiene también un significado cabalístico, pero el significado esencial es que la gente cuando vive sola o cuando ve por sus propios intereses, a veces una cobija no alcanza para tapar a una persona, ¿no? Te revuelcas en la cama, te da calor, te da frío, te la quitas, te la pones, no sé qué. Pero cuando estás viendo por otra persona, como lo dice el Talmud, cuando hay amor, un solo talet alcanza para cubrir a 2 personas. Entonces lo que pasa es que entonces el hombre se envuelve con su talet y después envuelve con su talet a su novia, porque hay nuevamente amor y pueden estar cubiertos por una sola pieza de tela, representando también que se van a cubrir el uno al otro. No que se van a estar jalando la cobija, sino que van a estar viendo que el otro también esté cubierto y esté tapado en lo moral, en lo emocional, ¿no? Eso sería todo lo que hay en el matrimonio de tapar y cubrir, que implica unión. Qué maravilla, sobre todo el tema de que el hombre tiene que ir a buscar a la mujer, porque esa es una tarea, Rabino, que debe de durar para siempre. Es la idea. Tenemos tristemente a veces la costumbre de que ya cuando pasan los años, un matrimonio pues cae en este concepto de que si se enojó, pues que se las arregle o ya luego pasará o luego vemos. Y no, siempre hay esta responsabilidad y el judaísmo llama a esa responsabilidad mutua de ver uno por el otro, de encargarse, de buscar y de entender que el matrimonio pues se construye todos los días. Es correcto. Y sobre todo también, y en la que tú está bien estipulado, el hombre tiene deberes y responsabilidades que lo llegan a exigirle que sea proactivo, no que esté esperando. El hombre no tiene que esperar, el hombre tiene que ser proactivo. Obviamente es recomendable que también la mujer en la pareja tenga detalles, pero sobre todo como obligación firmada es que el hombre tiene que tener proactividad para atender a su esposa en lo emocional, en lo físico y en lo moral. O sea, uno no puede estar esperando a ver qué se necesita y que me pidan a ver qué es lo que necesitan para entonces otorgarlos. Uno debe de tener conciencia y ser atento a los detalles. Un buen esposo se da cuenta, un buen esposo tiene que desarrollar la capacidad de lectura no verbal y de saber y de tener esa capacidad proactiva de decir, voy a llevar un detalle o aquí está pasando algo que necesitas. No estar en su mundo, porque eso es la soltería. No puedes estar en tu mundo. Tu mundo ya dejó de ser tú. Ahora eres una pareja y futuramente van a ser una familia. Entonces, como la Torah sabe muy bien que el hombre tiene esta proclividad a quedarse en sus propios pensamientos y en su propio mundito y en el partido de fútbol y en las cosas efímeras. Entonces, desde el principio, la Torah y los Jajamim, los sabios de Israel, marcan obligaciones muy claras de no estés pensando solo en ti. Más claro ni el agua, así que la tarea es mutua. Y bueno, recientemente hemos visto en los últimos años una nueva situación durante la boda, que es ese momento que yo lo consideraría que es el clímax, en el que
los novios voltean hacia el Aron HaKodesh, que justo lo tenemos aquí atrás, el Aron HaKodesh, que guarda la Torá y entonces se dicen unas bendiciones hermosas. ¿Qué sucede exactamente en este momento? Bueno, esto sucede cuando, como tú lo dices, se hace el matrimonio en la sinagoga. Hay que aclarar que de acuerdo a la ley judía es muy debatible si los matrimonios deberían o no hacerse dentro de la sinagoga. Por ejemplo, los judíos europeos más tradicionalistas son muy específicos en no casarse dentro de una sinagoga. Se casan haciendo la jupá bajo el cielo, ¿no? Ese es el significado, que tienes el cielo sobre de ti y te cubres con el techo, que es jupá. Pero también entre los sefaradim y en general ya hoy en día fuera de Eretz Israel, muchísimas parejas se casan dentro de las sinagogas. Esto también para tener como una relación directa con los novios y que la comunidad siempre tenga una relación directa y que haya una relación directa entre la pareja y su comunidad, ¿no? Pero una vez que se empezó a hacer esto, entonces se empezó también a aprovechar el hecho de que estamos en el Ejal, aquí, que valdría mucho la pena que nuestro querido productor nos mande después una foto de cómo se ve la sinagoga con el Ejal, la parte central, y aquí, que se le llama jupá. ¿Qué significa Ejal? Ejal es la parte central del templo, donde se guarda la Torá. Entonces, esta es la parte central del templo, de la sinagoga. Aquí está la Torá, entonces tomamos y aprovechamos la oportunidad de, antes de que los novios salgan, ya que están casados, abrimos las puertas de el Ejal, donde se guarda la Torá, y se otorga la bendición a los novios. La bendición que aparece en la propia Torá, que dan normalmente los Kohanim, pero pueden ser los padres, los abuelitos, el rabino, aunque no sea Kohen, donde se le desea la bendición a los novios es que aumente Yevarejejá, bendiga, pero realmente Berajá es aumentar. Yo le digo mucho esto a los novios, porque la bendición no sale de buenos deseos o de buenas intenciones. Uno tiene que actuar y sobre la base de las buenas acciones, Hashem aumenta. Lo que tú pones, Él lo aumenta. ¿Okay? Para bien y para mejor. Yevarejá Hashem veishmereja. Y que lo que te aumente, lo que te haga crecer, lo guarde, que no lo pierdes. No lo pierdas, no es como que subas y luego bajes, sino que siempre sea ascendente. Se les dice, Yaer Hashem panav elajejuneka, ilumine su rostro, es decir, su presencia, que sea presente el Creador en su vida siempre y te otorgue gracia, y que eleve su rostro hacia ti, es decir, perdone tus errores, perdone tus faltas, porque los seres humanos somos falibles, y ponga siempre entre ti o entre ustedes, porque ya son uno solo, shalom, es paz y plenitud. Y así es como se termina la ceremonia acá, y luego los novios salen. Pero esto es un detalle, como bien lo dices, que ha surgido últimamente, cuando las bodas ya se hacen dentro de los Bate Knesset, las sinagogas. Empezamos en México en Beta Knesset, en esta sinagoga, y después a nuestros queridos hermanos de las comunidades hermanas les gustó y lo empezaron a hacer también. Rabino, entonces mencionaba que a veces hay algunos judíos, algunas comunidades que realizan sus bodas dentro de las sinagogas, y diciéndolo formalmente, porque a veces se debate sobre eso, ¿está permitido en el judaísmo que una boda se lleve a cabo entonces en una playa, en un jardín, etcétera? Completamente permitido, no hay ninguna restricción. Siempre que se guarden las reglas de recato y el orden y la forma correcta de acuerdo a la ley judía, con el respeto a la santidad de la situación, está perfectamente permitido. Nada más que muchas veces, por ir a una playa, por una foto y etcétera, o sea, nosotros sí vamos y todo, pero tiene sus riesgos. O sea, las bodas terminan perdiendo un poco el toque espiritual por esa parte como más bohemia o el fondo con la puesta del sol. Y una vez nos tocó un huracán. Entonces hay que saber bien a dónde va a ir uno.
Sí. Pero sí, hemos casado en playas, hemos casado en jardines, hemos casado en salones fuera de la comunidad y está perfectamente permitido. Sin embargo, algunas comunidades en México, nosotros no, hay otras comunidades que tienen reglas particulares, no alágicas, no derivadas de la ley judía, donde ellos prefieren hacer la boda solamente en la comunidad, solamente en la sinagoga. Y también hay otro detalle muy importante, que si alguien decide casarse fuera de una sinagoga, tiene que buscar un rabino que sea muy experto en Ketubot, porque al escribir la Ketubá tiene varios detalles. La Ketubá es este documento que le entrega el novio a la novia, donde vienen todos sus deberes y obligaciones, y tiene que, entre otras cosas, tener los nombres bien escritos y perfectamente bien determinado el lugar donde se están casando. Entonces uno no puede simplemente llevar a un rabino que puede ser el maestro que les da las clases. Tiene que ser alguien experto en bodas para que pueda determinar perfectamente bien el nombre del lugar para ponerlo correctamente en la ketubá, porque eso sí puede llegar a invalidar la ketubá, no invalida el matrimonio, pero la ketubá sería inválida y tendría que hacerse otra en otro momento. Entonces, cuidando todos estos detalles, está perfectamente permitido casarse en un lugar fuera de la comunidad. Y por último, también puede ser que sea una de las razones por las cuales a lo mejor no todos tienen esta apertura. Es muy importante que la fiesta, la comida que se va a ofrecer en la fiesta en honor a los novios, sea cuidada y que sea kasher, que esté de acuerdo a la ley judía, todos los detalles. Y bueno, con que esto esté cubierto, se puede uno casar donde quiera. Ahondando más en el tema de la ketubá, me parece muy interesante y además genera muchísima curiosidad. ¿Qué es este documento que los novios firman antes de casarse y que representa tanto compromiso? ¿Qué hay escrito en él? Ok, bueno, como lo decía yo antes, hay muchas cosas dentro del matrimonio judío que aparentan ser patriarcado. Sin embargo, cuando uno aprende a entender a los sabios de Israel, nos damos cuenta de el valor y el cuidado que siempre han tenido por la mujer. La Torá tiene muchas reglas que se basan y se determinan en un alto estándar de moral. Entonces, por ejemplo, la Torá puede establecer ciertas leyes que están preconcebidas para gente que se está conduciendo en el mundo con legalidad, con moralidad y con rectitud. Una de esas cosas que estableció la Torá son las formas entre marido y mujer. Después de aproximadamente, vamos a decir, unos 1300 años, aproximadamente, ¿no? Grosso modo, de que la Torá estableció la forma de cómo el tema de los dineros, el tema de cómo casarse, también de cómo divorciarse, establecido por la ley bíblica. El Sanedrín, que es la asamblea de los sabios, en la época de la Mishnah, estamos hablando más o menos hace entre 2000 y 2300 años, se dieron cuenta de que los hombres habían perdido su calidad moral en muchos sentidos y que no podían dejar a las buenas intenciones ciertas cosas y que tenían que estar escritas. Entonces fue el primer documento ex profeso hecho para defensa y protección de la mujer. Entonces, como lo dice el Talmud, los jajamim fueron muy asiduos en cuidar el honor de las mujeres y por eso hicieron varias takanot, varias enmiendas a la ley judía. Y entre esas viene la ketubá, que declara los 3, que son realmente 4, detalles obligatorios del hombre hacia la mujer de acuerdo a la Torá, que son que va a asumir la manutención en cuanto a alimento, vestido y también un lugar donde vivir, pero también la palabra oná que menciona la Torá no nada más es una casa o un lugar donde habitar, sino también es una obligación directa con lo físico. O sea, el hombre tiene una responsabilidad de mantener satisfecha a su esposa en el aspecto carnal, personal, íntimo. Es una obligación de la Torá. A la mujer no se le obliga a nada.
O sea, al hombre sí se le puede obligar, oye, esto es una obligación tuya, a la mujer no se le obliga a absolutamente nada. Si un día no hay voluntad o no, es gravísimo forzar a una mujer que no tiene voluntad o deseo a tener una relación, es grave. El hombre no, el hombre pueden decirle, oye, ¿sabes qué? Bueno, esto es tu responsabilidad, es una cosa que a ti te toca, esfuérzate, a las mujeres no. Y después vienen las obligaciones rabínicas. Para que ninguna mujer fuera a quedar desprotegida o vulnerable, se estableció que haya una suma de dinero base para que todas las mujeres, si llegan a enviudar o si llegan a ser divorciadas por alguna razón, entonces ellas puedan tener una protección. ¿Sí? Obviamente hay efectos legales que pueden hacer que pierdan eso, si es que, bueno, infidelidades o cosas que no son atribuibles al hombre. Pero cuando simplemente no hubo match, no se cayeron tan bien, no se llevaron tan bien y deciden divorciarse, entonces el hombre no puede decir, bueno, ya vaya, adiós, haz tu vida. No, tiene que ver por ella porque se casaron. Y también hay cantidades que esas son cosas que se determinan o se determinaban en lo personal. Por ejemplo, la familia de la novia introducía a la casa ciertas cosas, quedaban establecidas en la ketubá por si se llegaba a disolver el matrimonio, que supieran. Esto es de la familia de la novia, si se separan, va para allá, de regreso. ¿Okay? Más aparte, y la costumbre buena y bonita y adecuada es de que el hombre aumente por encima del valor de todo lo que la mujer ingresó a la casa, el doble. ¿Okay? O más. Y eso ya es una cosa personal. Hoy en día que tenemos leyes civiles en México que también ven por el bienestar y por la legalidad de que una separación sea justa, en Israel las ketubot sí se cobran tal cual como están escritas. Aquí se ponen símbolos que son numerológicos. Por ejemplo, nosotros ponemos que la mujer ingresó al matrimonio 800 onzas de plata o el valor de 800 onzas de plata y el hombre aumentó 1000 onzas de plata, de tal manera que el total son 1800 onzas de plata. High, 18, es una cifra que tiene este valor numerológico, que haya vida y que sea para bien. Plata y no oro, porque la plata representa bondad, representa gesed, cariño, ¿no? Aunque en otros lugares ponían oro, o divisas de diferentes épocas. Eso es el tema económico. Y después vienen las cláusulas especiales, generales y particulares. Las cláusulas generales son la prohibición en contra de la poligamia, que la Torah en algún momento no la prohibió, pero los sabios de Israel en diferentes épocas la prohibieron. Los sefaradim lo asumimos como un juramento severo contra la Torah, es decir, si uno llega a ser infiel o polígamo, transgrede una prohibición grave en contra, un juramento que es terrible, transgredir eso en contra de la Torah. Se establece que el hombre no puede pedirle a su esposa que le perdone ni parcial ni totalmente la ketubá nunca, y que están de acuerdo que para disolver el matrimonio, si no, que nunca se llegue a esa necesidad, se tiene que ir a un bet din. Hay algunas ketubot que tienen una cláusula de que si no hay hijos después de 10 años, entonces el hombre puede disolver el matrimonio cubriendo el valor de la ketubá para pues buscar cada quien por otro lado y a ver si pueden llegar a tener hijos, pero no en todos lados, no en todas las ketubot se encuentra eso. También la ketubá típica de Jerusalén, que muchos de los sefaradim utilizan, nosotros no ponemos esto, pero hay muchos de los sefaradim que ponen que la herencia se llevará a cabo de acuerdo a las leyes, tradiciones y costumbres de la ciudad de Jerusalén, cómo se dividen las herencias cuando hay hijos, y básicamente es lo que está ahí, cerrando la ketubá diciendo que se hizo todo esto de acuerdo a la ley judía, que este documento no es solamente un documento como religioso o un documento simbólico, sino que es un documento legal que tiene validez. Y ahí después viene la firma de los testigos y del novio. Impactante que muchas personas podrían creer el judaísmo, al ser una religión tan antigua, pues tiene ciertos rasgos patriarcales, incluso cayendo en el machismo. Sin embargo,
no es así, sino todo lo contrario. El ketubá, que es este documento que se firma antes de la boda, la intención principal es proteger a la mujer en todos los sentidos, defenderla y cuidarla en todos los aspectos. Y eso, pues no se hizo en el siglo XXI en países primermundistas, sino sabiduría ancestral del judaísmo. Vayámonos con un tema más, que es, quedó pendiente un poquito por ahí, el vino. El novio le da de beber a su novia, futura esposa, vino. ¿Por qué? En 2 ocasiones. Primero, hay que saber que la boda que nosotros hacemos hoy en día son realmente 2 ceremonias que en la antigüedad se hacían con meses de distancia. Lo primero son los kiddushin y luego son los nisuin. Kiddushin es la santificación. Es cuando a través de la entrega del anillo, el hombre hace a la mujer, que no siempre fue un anillo, eso cambió con la época. Originalmente la transferencia de cualquier valor simbólico, el hombre transfiere este valor a la mujer lo recibe y ahí quedan casados, pero todavía no viven juntos. En la antigüedad se le daba a la novia hasta 12 meses para prepararse para la boda, a los novios, también al hombre y a la mujer, pero ella estaba casada. Entonces vivía cada quien con sus papás, se decían en ese momento 2 bendiciones, la verajá por el vino y la verajá por la santificación de la vida íntima, de la vida marital, de que asumimos un compromiso y no es nada más que 2 personas deciden vivir juntos, sino van a construir algo juntos. Son 2 bendiciones. Y ahí se rompía una copa. Esto en la antigüedad. Después de pasados 3, 6, 12 meses, se hacían nisuin, que es la jupá. Entraban al techito, ¿sí? Y en presencia de una congregación, se hacían los nisuin. Son 7 bendiciones, se hace la ketubá ahí, se entrega la ketubá, 7 bendiciones que hablan de la creación del mundo, de la creación de Adán como individuo y luego como pareja, y de la construcción de la ciudad de Jerusalén, que es también la unión del pueblo de Israel con el Creador como una pareja. La mejor forma en la que nos podemos relacionar con el Creador no es como ni el rey, ni el jefe, ni el patrón. A lo que debemos aspirar realmente es a una relación de unión, de amor, representada también en la boda. Y entonces, al final, la ruptura de la copa, hoy se hace al final de las 2 ceremonias, y por eso se toma el vino 2 veces. Ahora bien, ya que llegamos a esto, es la primera vez, el hombre toma un poquito de vino. ¿Por qué se toma vino? Esto es buenísimo. Porque lo físico que se representa en el vino, y también a lo mejor en el placer físico de la unión íntima, muchas culturas lo ven como algo malo, lo ven como algo indeseable o como un pecado que ni modo, no hay de otra, se tiene que hacer porque pues, hay que tener hijos, ¿ok? Pero algo como que está mal. Y hay mucho tabú, y hay mucho mito, y hay muchas cosas de esto. Entonces, el judaísmo trata la relación íntima como el vino, en el momento, con la cantidad correcta, el momento correcto y con el propósito correcto, es kedushá, es kiddush. Se eleva. El ser humano no puede conocer jamás realmente el ser humano a su creador si no tiene una relación de pareja y si no entiende lo que significa unirse a otro ser. Desmedido, sin propósito y en desorden, es como el vino. Embriaga, emborracha y termina causando mucho daño y mucho mal. Entonces, por eso se hace siempre kiddush en muchas ocasiones. En la boda, cuando uno tiene hijos, en Shabbat se toma el vino, indicando que lo físico no es malo. Solamente hay que saberlo usar y tener la medida, el propósito y el tiempo y el lugar correctos. Entonces, la primera vez, el hombre toma un poco de vino y como todavía no se entrega el anillo, le damos a la novia, ya sea a través de su mamá o de alguien que esté presente, mamá, papá, o a veces incluso el rabino, si no hay con quién, le das un poquito de vino a la novia. Y la segunda vez, cuando ya se entregó el anillo y se están haciendo los Sheberajot, la segunda copa, el novio toma un poco y le da a su esposa, porque ya están casados. Entonces se dice que la primera copa es la copa de la soltería, que antiguamente esa era la copa que se rompía,
una copa de barro, de cerámica, vaya, o sea, no había, el vidrio, el cristal era muy caro, ¿no? Se rompía. Y después, en la segunda copa es la copa del matrimonio, porque la primera copa representa la soltería, eso es que yo para mí, yo tomo para mí, ¿no? Lo hemos dicho en otras ocasiones quizás. En la cadena de distribución del agua, todos reciben y todos dan, menos la copa, ¿sí? No sé, el cántaro con el que jalaban del río toma y da a las cubetas, y las cubetas dan a la jarra, y la jarra al vaso o a la copa, y la copa o el vaso va a la boca. Es egoísta. Entonces, en la cadena de distribución del agua, la copa representa el egoísmo. Y esa, cuando te casas, la rompes. La rompes. Y después te quedas con la copa que sí tomaste, pero diste de ahí. Tú tomaste y le diste a tu pareja. Entonces, esa copa perdura. La otra se rompe. Y llegamos a un punto interesantísimo, quizá la parte final de la boda, justamente lo mencionó, la parte que se rompe una copa. A ver, entonces, ¿qué otros símbolos hay en este momento tan importante en donde el novio rompe la copa, se escucha y todo el mundo dice Mazal Tov, que significa buena suerte? ¿Qué otro símbolo hay ahí? Pues sí, el romper la copa también, y sobre todo, de hecho, representa el no olvidar en tu momento de alegría, en tu momento de plenitud, que el mundo es imperfecto aún, y que hay sufrimiento en el mundo, y que esto se nota por la falta de la construcción de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es el símbolo máximo de la paz en la humanidad y de la unión con el Creador. Estamos hablando de Jerusalén, para quien no está tan familiarizado con la palabra Jerusalén. Correcto. Entonces, Jerusalén, Jerusalén, la palabra misma implica shelemut, que es paz y plenitud. Entonces, la ciudad de Jerusalén, cuando está conceptualmente destruida, implica que hay fragmentación en el mundo, que hay peleas, que hay guerras, que hay muchas cosas negativas. ¿Okay? Entonces, uno, en su momento de felicidad, te puedes olvidar y solamente ver por ti. Entonces, eso es completamente incongruente con la boda en sí. Entonces, se rompe la copa también para hacer esta clara muestra de que no olvidamos y no estamos nada más brincando y bailando por nosotros, nos acordamos de los demás. Pero se podría romper cualquier cosa, se podría romper, no sé, un foco, ¿okay? O se podría romper un plato, lo que sea. Hay otras ocasiones donde se rompen platos. Aquí rompemos la copa porque también simboliza esto que decía, que es el egoísmo de la soltería. Se rompe al final, y lo de Mazal Tov, eso también es algo como que alguien lo vio en una película y de ahí se quedó. Pero Mazal Tov realmente lo que significa no es felicidades ni es buena suerte. La palabra Mazal viene de flujo, de un flujo quiere decir, todos tenemos en el mundo, en nuestra vida tenemos un destino y fluimos hacia ese destino, y el universo entero fluye hacia ese destino, por el movimiento. El flujo representa movimiento, que no está estancado, que está vivo y que va hacia algo. Entonces, cuando alguien tiene un hijo, o cuando alguien se casa, o cuando alguien hace algo bueno, no es un deseo más alto, que te vaya bien o que tengas buena suerte. Es una afirmación. Este acto que estamos presenciando indica que es un Siman Tov, es una buena muestra de que vamos en un Mazal Tov, que vamos en un buen camino, fluyendo correctamente hacia un buen futuro, Lanu, a los que estamos acá, y a todo Israel. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí presentes, y de esta unión va a haber hijos, o de estos hijos va a haber gente buena. Entonces, tenemos un futuro. Y no es un deseo, es una afirmación, que es válida cuando sucede algo que estás haciendo, que te llevó una serie, un cúmulo de buenas decisiones y de tuyas, de tus papás, que te llevaron a poder unirte, a ser una pareja, a tener hijos, o cualquier cosa buena. Entonces, estamos diciendo que esto va a continuar, y que seguimos en ese camino, en ese flujo infinito hacia el crecimiento. Por eso decimos Mazal Tov. Bueno, pues entonces hay mucho dentro de una boda judía. Está llena de símbolos. Nos faltan los anillos, las argollas, Rabino. ¿Qué representan y cuáles son las diferencias? Bueno, puede haber similitudes y también grandes diferencias. Entonces vamos a entender qué es lo que sucede con los anillos. ¿Okay? El anillo
es una representación gráfica, simbólica, muy sutil de la unión física. Entonces, para que una pareja se case, tiene que haber una manifestación de aceptación que no puede solamente ser verbal. ¿Sí? Lo verbal es muy importante, pero no puede solamente ser verbal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre le dice a su esposa, yo te santifico y tú vas a ser mi esposa, de acuerdo a la ley de Moshe de Israel, o sea, Areat mekudeshet li, tú eres santificada, especial para mí. Betabadzo, con este anillo, de acuerdo a la ley de Moshe de Israel. Y le da el anillo. En la antigüedad tenemos fuentes que nos indican que esto se podía hacer con cualquier objeto que tuviera un valor simbólico. Se trata de hacer que sea un valor mínimo. No que sea algo con diamantes, piedras preciosas. En alguna época se daba una copa llena de joyas. No se hace eso. Porque aquí nos está hablando de un valor material. Lo que se está haciendo es transferir una partícula de intención. ¿Okay? Entonces el hombre está transfiriendo su intención y es el activo, tal cual como sucede biológicamente. ¿Okay? Él tiene que ser activo. Y la que acepta el anillo, que es la mujer, es la que hace que el matrimonio sea válido. ¿Okay? Se pone en el dedo de tal manera que no sea la mujer que lo tome. ¿Okay? Por eso se hace un anillo, porque se podría hacer con cualquier cosa, pero el anillo es algo que normalmente tú solo recibes. Te lo colocan y tú lo recibes. Y la mujer no coloca anillo al hombre, ¿no? Porque lo que queremos es representar lo que sucedería en una unión biológica. Que de nuevo, el hombre tiene que ser activo, tiene que proponer, tiene que buscar, tiene que incluso ser imaginativo y creativo para que su pareja, su esposa, obviamente, lo reciba y lo acepte. Y entonces la mujer acepta el anillo, quiere decir, sí, voy a... de todo lo que yo podía hacer hasta este momento, que podía elegir a cualquier persona, que podía decidir cualquier cosa, a partir de ahora decido apartar mi ser para ti. No lo acepta. Y eso hace que queden casados. Esto tiene que ser ante 2 testigos válidos, no ante toda la congregación, 2 testigos válidos que cumplan con las leyes de la halajá. Y entonces estos 2 testigos en cualquier momento pueden decir, oye, ¿estos 2 se casaron? Sí. ¿Ustedes estuvieron presentes? Sí. ¿Viste que aceptó el anillo? Sí. Y esto hace que queden casados no con una palabra, sino con una acción que representa lo que realmente sucede en el universo real, físico, biológico de una unión de pareja. No, pues entonces tenemos una suma de símbolos que sin duda vale la pena conocer, porque a veces uno acude a una boda judía, se hace preguntas y luego la boda termina y se queda con esas dudas. Así que qué maravilla que hoy Rabino respondió todo esto para nosotros. Así que gracias, Rabino, por todo su tiempo. Con muchísimo gusto. También hay muchas anécdotas que contar sobre bodas. Entonces, ojalá que quienes tenemos la inmensa suerte de estar casados y de tener una vida en pareja y en familia, logremos nunca olvidar que tenemos que estar enfocados en dar y no en tomar. De esa forma, realmente cumplimos con nuestra misión como seres humanos en este mundo, que venimos a expandir nuestro ser y no a absorber. Maravilloso, dar siempre lo mejor de nosotros para construir una familia, que finalmente la familia es lo que mueve a este mundo. Gracias, Rabino, gracias por su tiempo y seguimos viéndonos siempre aquí en Las Cosas Como Son. Suscríbanse para que vean más material como este. Nos vemos la próxima.